Pues gracias para esta entrevista para Blast News. Y bueno, me gustaría que me platicaran primero cómo inició esta aventura de esta antología que está genial, ¿no? O sea, ¿qué tuvieron que pasar para ello? Pues bueno, primero siempre contamos que pues nació como de una curiosidad, la verdad como muy juvenil, de decir, bueno, todas estas figuras que vemos y que admiramos, pues cómo fue que llegaron a ser quienes eran, ¿no? Cómo construyeron esas ideas que cristalizaron en obras e instituciones que siguen siendo importantes. Y entonces pues en ese sentido iniciamos la pesquisa, ¿no? Era una curiosidad como pues para entenderlos a ellos. Luego pues nos enfrentamos al problema de elegir a los personajes que participarían, que no fue un problema menor. Claro que nuestra lista era en principio mucho más larga, y sostenemos todavía hoy que pues puede ser una lista bien distinta. Lo que nos interesaba en realidad era pues buscar ejemplos de personajes que fueran al mismo tiempo interesantes, sus vidas individuales, pero que fueran paradigmáticos de esta figura que nosotros denominamos el intelectual mexicano. Me llama la atención justamente este término que al final ustedes llegan, ¿no? Como intelectual, siendo que ustedes abordan otro tipo de términos, ¿no? Como opinólogos. Platícame, ¿cómo fue esta separación? ¿Cuáles son las características fundamentales del intelectual mexicano? Sí, es una pregunta muy interesante y tal vez habría que comenzar diciendo que es una categoría abstracta, es un tipo ideal, digamos. Ya cuando uno va a ver estas categorías a la realidad, en realidad se vuelve más complejo siempre, ¿no? Y hay gente que es intelectual y opinóloga y académica al mismo tiempo, ¿no? Pero quisimos nosotros hacer una cosa que luego no se hace mucho, que es hacer una teoría que permitiese luego explicar la realidad. Entonces, para nosotros la categoría del intelectual es bastante amplia. Son todos aquellos seres que se dedican a la creación o producción de ideas y conocimiento y que a partir de estas ideas inciden en la esfera pública. Entonces, esta es una categoría amplia donde entran distintos tipos de individuos. Por ejemplo, entra gente que viene de las ciencias duras, como Juan Ramón de la Fuente, que fue rector además de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario de Salud durante el gobierno del presidente Zedillo, o historiadores como Héctor Aguilar Camín, que además es novelista, o gente como Elena Poniatowska, que es periodista y literata, ¿no? Entonces, esta categoría nos permite, por un lado, poner dentro de ella una serie de individuos con un montón de características disímiles y al mismo tiempo diferenciarla de otros sujetos como los opinólogos o comentócratas, que serían aquellos que producen ideas, pero se distinguen de los intelectuales porque no tienen una obra sólida, sino que más bien se dedican a comentar la coyuntura, generalmente por medio de los medios masivos de comunicación. ¿Cuál fue la parte más difícil de, llamémoslo así, conectarse con estas personalidades? Pues las hubo de muchos tipos. La primera tal vez es que nos entró un sentido de prisa porque veíamos, pues bueno, todos son gente que construyó su carrera en la segunda mitad del siglo XX, entonces muchos de ellos ya son muy grandes. Entonces esa fue una primera dificultad, ¿no? La de decir, híjole, tenemos nuestra lista, tenemos que apurarnos porque realmente están muriendo. Nos pasó en un par de casos. Lamentablemente no pudimos conseguir hablar con Arnaldo Córdoba, él estaba dispuesto y no se pudo pues porque murió antes. José Emilio Pacheco era otro considerado, el poeta, y no se pudo. Entonces, bueno, primero tuvimos la dificultad pues de la prisa, ¿no? De lograr que nos vieran lo antes posible porque realmente estábamos preocupados. Dos de los entrevistados, de hecho, fue su última entrevista, Manuel Carballo y Vicente Leñero fue la última entrevista que dieron porque también eran grandes y en ambos casos tenían problemas de salud. La segunda dificultad pues es que es gente que todavía hoy, y eso es lo que nos parece importante, sigue siendo relevante, ¿no? Entonces, gente ocupada, muy ocupada. Había que perseguirlos, ser bastante insistentes, y finalmente tal vez pues el lograr en las entrevistas ya propiamente, pues lograr una conexión transgeneracional, para que nos contaran cosas que de pronto pues estaban, o sea, eran de hace muchísimo tiempo. Las entrevistas son de corte personal, biográfico, entonces pues les preguntamos cosas de su juventud, que entre que no se acordaban, y luego nosotros, pues bueno, si bien habíamos hecho investigación previa, pues no teníamos de pronto todas las herramientas para ayudarlos a recordar, ¿no? Entonces esa fue una tercera, pero yo creo que muy fructífera al final. Ahora, con toda esta diferencia y esta brecha generacional de la que hablan,
¿a quién va enfocado el libro? Es decir, ¿quiénes esperamos que lean este libro? Independientemente de todos los que admiran estas personalidades, ¿no? Bueno, a nosotros nos daría especial gusto que nuestra generación, es decir, aquellos nacidos en los 90 y también en los 80, se acercaran al libro, porque uno de los presupuestos básicos es que todas estas figuras nos legaron el México en el cual hoy vivimos, es decir, que aun cuando tengamos el ímpetu típico de la juventud de querer hacer tabula rasa del pasado y erradicar todo, debemos de voltear atrás y ver todo lo que ellos hicieron para vivir el México en el que hoy vivimos, para abrir campos, para abrir nuevos medios. Entonces nos daría especial gusto, creo, que los jóvenes se acercan a ellos, que también recuperaran una memoria que creemos es de todos, ¿no? Porque de repente la juventud somos desmemoriadas, se nos olvida como lo que hicieron antes de nosotros, los que nos precedieron, y en este sentido nosotros hay figuras que ya no son tan conocidas hoy, hay los que por supuesto todos tenemos en la mira, pero hay otros que no necesariamente son recordados, aunque fueron muy muy importantes. Entonces nosotros insistimos en incluirlos como una manera no solamente de homenaje, sino de señalar cómo sigue vivo su legado. Y por otro lado, tal vez decir que pues nos interesa que sea la juventud para, pues, porque ubicada hoy, ¿no? Hay como distintas formas de entrar a esta pregunta. ¿Qué tan necesario es el intelectual hoy? Nos parece, porque son todas, partimos también de la idea de que esta figura, el intelectual, tiene cada vez menos poder y hay cada vez menos, ¿no? Y entonces pues nos importa que desde hoy se revise la figura y rescatemos lo que hay que rescatar y lo que no, pero con conocimiento de causa y sobre todo bien dirigido a estas personalidades pues ejemplares. En su libro ustedes nos platican que, bueno, todo este trabajo fue realizado aquí en la capital del país, ¿no? Entonces, ¿existe algún plan, existe algún proyecto que posteriormente nos marque este intelecto en provincia? La cosa es que respecto al tema que trabaja este libro, que es el intelectual mexicano, lo cierto es que los personajes que son sus protagonistas, los intelectuales, vivían en la capital. Hasta hoy en día, creemos, está abriendo el campo cultural a otros espacios, de manera muy distinguida, por supuesto, el norte, ¿no? Con escritores ya de talla internacional como Carlos Velázquez y otros, en los que los reflectores no necesariamente están puestos sobre la capital. Creemos que si se mantuviera el tema, tendría que seguir siendo tristemente en la capital, y eso es algo muy importante, porque, por ejemplo, también las mujeres. Solo hay una mujer entre los 14 entrevistados, Elena Poniatowska, y lo discutimos mucho, Ana Sofía y yo, lo discutimos con nuestros editores también, qué hacer, si poner más mujeres y forzar la cosa un poco, y decidimos no mantener solamente una mujer, porque así creíamos, evidenciábamos un tema central, que es que el mundo cultural del siglo XX en México fue un mundo de hombres. Lo mismo con el tema de la capital. Quisimos no maquillar estos hechos terribles de marginación y de exclusión, sino más bien mantenerlos como tal, pero como una forma de señalarlo. Creemos que narrar esas historias, narrar esos elementos de exclusión, ponerlos en evidencia, son el comienzo de una crítica para desmontar estos sistemas. Cuando ustedes abordan a cada uno de estos personajes, ¿es una charla entre, digamos, un investigador y un entrevistado, o sí hubo como un pretrabajo para llegar a estas personalidades? Bueno, pues sí hicimos un trabajo de investigación que era necesario, porque eso, pues como son biográficas, muchas cosas las ignorábamos, ¿no? De pronto es fácil pensar, bueno, en Jorge Castañeda hoy, en Héctor Aguilar también hoy, pero conforme leíamos un poco nos damos cuenta de que estos personajes eran mucho más complejos y tenían mucha más historia, y que esa era la historia que había que rescatar también, ¿no? Entonces, pues sí, en todos los casos hicimos un trabajo de investigación, tratamos de leer las obras, ¿no? Por lo menos revisar las más posibles, para saber qué preguntarles también en ese sentido, ¿no? Tratar de entenderlas en su contexto. Y una vez ya con ellos, pues les hacíamos preguntas, o sea, era una entrevista de pregunta-respuesta. En muchos casos, pues una pregunta daba para una hora de plática. Entonces, cuando fue así, nosotros hicimos una edición más bien temática. Eso es muy claro, por ejemplo, en el caso de Manuel Carballo o de Huberto Batis. Hicimos una edición más bien temática que ellos revisaron. Eso sí, en todos los casos, todos pudieron ver su entrevista y pues
quitaron o no quitaron lo que consideraron. La verdad es que no quitaron nada, pero quisieron también dejar su pluma y eso nos pareció bonito, que se viera más o menos cómo hubieran contestado ellos de haber sido escrito. ¿Con qué México se encontraron? Nos encontramos con un México que cambió radicalmente. Si uno empieza a leer el libro con la primera entrevista de Manuel Carballo, que son los 50 del siglo XX, y termina con la de Juan Villoro, que son los finales del siglo XX, en realidad encuentra la historia de México del siglo XX. Va uno poco a poco avanzando en las distintas transformaciones, no solamente en el mundo de la cultura, sino en el mundo político y social mexicano. Entonces, es un México en transformación, que es el México del siglo XX, que cambia, ¿no? Algunas cosas positivas, algunas cosas negativas, pero en realidad es eso. El libro es también una historia de México en su conjunto, narrada, y creemos que eso es muy valioso por 14 de sus mentes más brillantes. ¿Hacia dónde van los nuevos intelectuales? Es decir, después de estos personajes, ¿qué tenemos en México? Pues lo que Luciano y yo decimos en el ensayo que acompaña estas 14 entrevistas es un ensayo que busca ser provocador y que busca poner en la discusión estos temas. Decimos que, bueno, estos personajes cada vez son menos y tienen menos poder, ¿no? Por eso decimos que están en extinción ahora. En el ensayo lo matizamos diciendo, bueno, están siendo más bien sustituidos por otros actores sociales que de nuevo son tipos ideales y que en cada uno de ellos pueden convivir perfectamente distintas categorías, pero nosotros distinguimos a 4, que son los opinólogos o comentócratas, los académicos, los tecnócratas y los activistas, todos los cuales tienen ideas, ¿no? O sea, si bien pueden generar ideas o incidir en la realidad, no necesariamente lo hacen de la manera amplia, abarcadora, generalista, ¿no? Con obra, no en todos los casos, y con una como clara preocupación por lo que pasa en el mundo social, que sea la que inspira su obra, ¿no? Entonces, vemos estos 4 personajes teniendo una amplia incidencia en nuestra realidad, pero no necesariamente cumpliendo con el papel que cumplían estos intelectuales en conjunto. Y de ahí es que nos hacemos la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué será bueno regresar estos intelectuales o no? O asumimos los cambios de México que se ha transformado radicalmente y que es cada vez más efervescente aparte, ¿no? Tengo aquí una pregunta basada en eso. Por ejemplo, en la primera entrevista nos habla mucho de Carballo, que él empezó en periódico, ¿no? Incluso ustedes en sus conclusiones marcan esto, ¿no? Que el periódico era como el escaparate de estos intelectuales. Siglo XXI, estamos hablando de tecnología, redes sociales. Sí. ¿Se puede rescatar algo de ahí? Creemos que las redes sociales per se no tienen un uso dado, sino que más bien dependerá de cómo se utilizan, las consecuencias que tendrán. Entonces, por un lado, las redes pueden ser negativas en términos de la construcción de pensamiento, creemos, ¿no? Pueden llevar a solo discutir la contingencia, que sean ideas solamente momentáneas, no argumentadas, etcétera, etcétera, pero también pueden llevar a la creación de nuevas redes conectivas de reflexión, a la generación de colectividades que reflexionan de manera conjunta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que creemos es que estamos en un momento bisagra, en un momento de transformación en el cual, como tú bien dices, los medios tradicionales o los medios que conocimos a lo largo de todo el finales del siglo XIX y todo el siglo XX están comenzando a tambalearse, ¿no? En el mundo entero. Eso no es un caso exclusivamente mexicano, por supuesto. Entonces, lo que creemos es que hay que pensar cómo vamos a aprovechar Internet, ¿no? ¿Qué nos sirve, qué no nos sirve, qué queremos obtener de la red, de las nuevas plataformas existentes, y cómo las dotamos de contenido, ¿no? Porque ellas por sí solas no generan contenido, ¿no? Generan una serie de dinámicas particulares, es cierto, pero en realidad quienes deciden cómo apropiárselas y cómo utilizarlas son los sujetos. Entonces eso es lo que creemos y esperamos que en ese sentido este libro sirva para reflexionar eso, hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que ir en términos de construcción de nuevos medios, de nuevas plataformas, se abre la reflexión. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Pues no, nada más eso, que pues sí, buscamos provocar y buscamos reflexionar, y pues ahora sí que una de las cosas que nos importa hacer con las entrevistas, ¿no? Pues es crear puentes. Entonces ojalá y estas conversaciones den para múltiples líneas de investigación y múltiples reflexiones.